Y bueno, ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de información del historiador? Ya te lo había mencionado actualmente, ¿no? Que eran aquellas fuentes indirectas. ¿Y qué eran las fuentes indirectas? Bueno, son aquellas en este caso que las personas nos suelen dejar, pero aquellas personas que vivieron ese acontecimiento o en este caso estuvieron involucradas, de las cuales nos dicen o nos dan en ese sentido explicación de cómo era su cultura, de por qué en ese sentido actuaron de esa manera o lo que pensaban, ¿no? En grandes rasgos. Y a su vez, ese también se les suele llamar fuentes directas o primarias. Primarias porque normalmente recurrimos a las personas que viven ese acontecimiento, ¿no? No hay mejor propia voz y mejor, en este caso, información que aquellas que estuvieron ahí o la pudieron experimentar. O también se le llaman directas porque propiamente estuvieron ahí las personas, directamente convivieron con el acontecimiento, ¿no? Y bueno, son de varios tipos. En este caso podemos encontrarnos con memorias escritas, estelas grabadas, las inscripciones conmemorativas, los basamentos piramidales con escritura, memorias e informes de la administración pública, etcétera. Es decir, toda aquella información de aquellas personas que ya sea realizaron una serie de acontecimientos o por lo tanto les tocó ver esa serie de acontecimientos por las cuales nosotros podemos obtener información y que esa información la podemos interpretar con base a lo que nos dejaron. Y bueno, un ejemplo de esto pueden ser tanto los diarios, las pinturas o bien te decía algo que hayan dejado grabado, ¿no? Y hoy en día también en este caso tiene sentido, ¿no? Porque un ejemplo es el de diario de Ana Frank, que en este caso vivió el Holocausto y nos cuenta realmente cómo ella lo fue experimentando a través de cierto tipo de fechas o pequeños, en este caso podemos decirlo cartas que ella nos relataba este acontecimiento. También las pinturas que tienen cierto tipo de estructura en el cual tienen cierto tipo de dioses, de deidades o en este caso símbolos que los podemos interpretar para explicarlos el por qué los pintaron. A su vez también tenemos cierto tipo de figuras grabadas o en este caso monumentos que hoy en día siguen siendo visitados y analizados para comprender la cultura, en este caso, de esa determinado sociedad que en su momento dio. Pero a su vez también podemos tener otro tipo de fuentes de información. Estas fuentes de información se les llama secundarias. En este caso, cuando no tenemos información directa, o en este caso primarias, que vienen siendo que aquella información que nos dejaron las personas de un acontecimiento se haya perdido, que realmente no se lo de descifrar, o que realmente en este caso se haya perdido, tenemos aquellas personas que se dedican a interpretarlas, ¿no? Es decir, que realmente ven en la independencia. Ok, hay una persona que estudia la independencia. Ahora bien, solemos ver que la independencia en este sentido es un acontecimiento bélico en el cual se quería liberar del pueblo español. Pero puede haber que en este caso una persona diga, no, realmente no solo es eso, sino que también en este sentido lo que buscaban en este caso la independencia es imponer otra vez las creencias, en este caso de los indígenas. Y a su vez, esta persona busca dar argumentos el por qué lo tenemos que ver así. Es decir, realmente las fuentes directas son una interpretación de esta serie de acontecimientos que en este caso sucedieron. No propiamente los cuenta la persona que lo vivió, pero sí está haciendo una interpretación de cómo podemos ver de una manera distinta este acontecimiento. Y con base a él, en este caso también nos podemos basar para explicar en ese sentido la historia. Y bueno, dentro de este tipo de fuentes de información, pues tenemos en este caso los restos óseos también las vasijas, las vestimentas, los muebles, armas, las prensas escritas, etcétera. Es decir, probablemente no son fuentes directas de cómo pudo haber sido, en este caso, realizado, por ejemplo, un arma, ¿no? En ese sentido podemos decir, ah, bueno, las armas fueron hechas de tal manera, pero puede haber que en este caso, en otra cultura de esa misma región, lo hagan de una distinta manera, ¿no? Sino a partir de estos vestigios que nosotros encontramos, podemos observar que a partir de esa cultura ellos lo hacían así, de esta manera, pero no quiere decir que realmente eso que nos estén contando o este legado quiere decir que sea determinante, por eso les llama secundarias. A su vez, en comparación de las primeras, que si son directas y son personas que realmente lo vivieron y lo experimentaron y lo están relatando, en comparación de las segundas, que pueden ser tanto interpretaciones de aquellas personas que en este caso no vivieron el acontecimiento, pero en este caso están relatando o otro, en este caso, aquellos, en ese sentido, objetos que nos dejaron y a partir de ellos podemos interpretar, a pesar de que no sabemos si sea cierto o no, cómo fue un cierto tipo de cultura. Y bueno, eso puede ser un ejemplo en este caso de fuentes secundarias, ¿no? Que en este caso son los restos de una persona que en este caso murió. También pueden ser las armas o en este caso las vasijas que podemos encontrar normalmente en las tumbas o en este caso enterradas en algún determinado lugar.
Ahora bien, en este caso, la historia, o más bien, hay diferentes tipos de autores o diferentes tipos de pensadores que nos han dicho que la historia, ¿no? En este caso, en la primera diapositiva vimos que la historia en este, es una disciplina que se, de manera eh, científica que se encarga de estudiar las sociedades y propiamente al hombre, ¿no? Pero a su vez, como bien te lo decía, ha visto diferentes tipos de pensadores que piensan que la historia se puede decir o se puede definir de distintas maneras. Y un ejemplo en este caso tenemos a ellos. Y pues, y propiamente empezamos por el positivismo que viene siendo de Auguste Comte, que Auguste Comte nos decía que realmente la sociedad ha pasado por diferentes tipos de estadios, es decir, que realmente la historia se viene entendiendo como aquella evolución de pensamiento que las personas van teniendo en un determinado lugar o en un determinado cierto tiempo. O en otras palabras, ¿no? Que las personas constantemente avanzan hacia mejores condiciones, hacia mejores pensamientos y sobre todo en este caso a mejorar su condición dentro del mundo, ¿no? Y en este caso también es lo que dice Auguste Comte, pero también tenemos a Leopoldo von Ranke, que nos dice que realmente las investigaciones son aquellas que se enfocan, o las investigaciones históricas, se enfoca en realizar una metodología en la cual ellas puedan recabar datos y contarnos los acontecimientos tal cual o exactamente sucedieron, ¿no? Que realmente sea de esta manera objetivo y ese es en este caso el objetivo de la historia. Pero por otra parte también tenemos a Karl Marx. En ese sentido nos dice que Karl Marx nos dice que a lo largo de la historia se puede basar en esto, que realmente el hombre en este caso realiza modificaciones en el mundo para satisfacer sus necesidades, es decir, que realmente si algo en este caso necesita, va a modificar en este caso el suelo o la sociedad en la cual esté para producir algo en ese sentido que lo pueda producir. Y es cuando en este caso genera condiciones de producción, como bien se le suele decir, o establece relaciones. Es decir, si realmente mi necesidad es realizar un queso, ¿qué pasa? Tengo que tener máquinas, tengo que tener en este caso personas que sepan manejar esas máquinas y tengan el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Eso se le llama relaciones o condiciones de producción. En este caso, quiero algo, pero ese algo se tiene que hacer con cierto tipo de personas, con cierto tipo de conocimiento, con cierto tipo de máquinas. A su vez, eso establece una sociedad de económica, es decir, ofrece una infraestructura. Es decir, bueno, ahora bien, quiero tener esto, a su vez ya tengo las personas que lo van a realizar y a su vez le tengo que sacar ganancia a esto, ¿no? Si produzco algo, tengo personas que lo van a realizar. Ahora bien, con esto puedo producir en ese sentido una serie de ganancias. Y a su vez, una vez que tengo esta serie de ganancias, puedo generar una superestructura. A eso se le puede llamar las leyes, las instituciones, las políticas o las sociales, en este caso, que generan este tipo de conciencia. ¿Qué quiere decir? Otra vez. Entonces, primero tengo una necesidad, es decir, producir algo. En este caso viene siendo un queso. Ahora bien, para producir ese queso, tengo que, en este caso, tener a personas que se encarguen de saber cómo se produce, pero también tener las máquinas necesarias. A su vez, una vez que lo produzco, me doy cuenta que realmente lo puedo vender y generar ganancias. ¿Y cómo realmente hago que las personas compren ese tipo de quesos? Ah, pues impongo cierto tipo de leyes, genero cierto tipo de pensamientos en las personas para que realmente ellas compren el queso y también en este caso desde lo político, es decir, impongo leyes, por ejemplo, no sé, que cada 2 días o cada semana una persona tenga que comprar el queso. Es decir, esto que aquello que produzco, aquella necesidad en este caso que me surge, va a determinar qué leyes voy a imponer para que realmente eso se pueda vender y que realmente en este caso determine las condiciones de cómo tienen que vivir las personas. Y a su vez nos dice que esto ha generado que realmente se genere esta lucha de clases, es decir, que realmente dentro de la sociedad siempre se vea aquellas personas, en este caso, alguien que mande y alguien que obedezca. O en ese sentido, alguien que produzca y alguien en ese sentido que realmente eh, se beneficie de aquello que producen, que viene siendo en ese sentido la lucha de clases. Para Karl Marx, la historia viene siendo a lo largo del tiempo cómo las personas hacen algo. Ese algo en este caso lo vienen vendiendo. A partir de esto que venden, van determinando qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y a su vez siempre ha habido disputas. No, ahora eso no, que siempre se han peleado. Y eso lo podemos ver en ese sentido con los burgueses y en este caso el proletariado, ¿no? Que en este caso el proletariado viene siendo aquellas personas que no tienen lo necesario para producir algo, solo más que vender su trabajo. En este caso lo venden a las personas que son las burgueses, que son dueños de las producciones, y eso hace que realmente los burgueses vayan determinando qué es lo correcto, ¿no? Decir, ah, pues tienes que trabajar 8 horas, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello y hacer esto, y por ende siempre está esta disputa de que no me gusta lo que digan los burgueses y a los burgueses no les gusta lo que digan en este caso
los proletariados. ¿Qué quiere decir? Viene siendo esto, esta lucha de clases en las cuales, según Karl Marx, esa es la historia, o en este caso se puede resumir, que el hombre crea algo, lo empieza a vender, cuando lo vende empieza a imponer cómo realmente en este caso ese tipo de productos se empieza a imponer la sociedad y sobre todo cómo la sociedad se empieza a quejar de eso que imponen para en este caso rebelarse, que viene siendo esta lucha constante entre personas que están en acuerdo o en desacuerdos en torno a lo que se empieza a hacer dentro de la sociedad. Y por otra parte tenemos a Lucien Febvre o a Mark Bloch, que en este caso nos viene diciendo que aquellos acontecimientos históricos o procesos históricos, como bien dice ahí, se periodiza y se divide ya sea por años, por periodos y sobre todo se ubica en cierto tipo de lugares y sobre todo se desarrolla como fluyó en el modo de comportamiento, que quiere decir que realmente nos viene diciendo que la historia se ubica primero por los periodos que pasó. Y una vez que en este caso lo localizamos en un determinado lugar, en una determinada fecha, y a su vez vemos en este caso cómo influyó en el comportamiento de las personas, cómo en este caso hizo que cambiara la sociedad, ya sea para bien o para mal, o en este caso que generó en ellos. Para en este caso, para Lucien Febvre y para Bloch, en este caso la historia viene siendo que es una serie de acontecimientos que se dan dentro de un periodo y que realmente estos influyen en la concepción de las personas. O a grandes rasgos podemos decir lo siguiente, dice. La historia no puede tener frente a sí su objeto de estudio, de ahí que tenga como fuentes todo aquello que contenga registros del proceso en el tiempo y en el espacio que se desea investigar. A grandes rasgos, tanto lo que dice en este caso Karl Marx, lo que dice Faber o Mark Bloch, o lo que dice en este caso Auguste Comte, nos viene diciendo que realmente la historia, en este caso los acontecimientos que suceden no los podemos estudiar así, como tal, sino que tenemos que entender el contexto del por lo cual sucedieron, es decir, qué cultura estaban viviendo, qué creencias tenían las personas, qué gobierno estaban teniendo, en qué tiempo estaban viviendo, en qué región en este caso se ubicaban. A su vez, en este caso, qué pensaban las personas. Es decir, la historia, como también te lo venía adelantando, es estudiarla a partir del contexto en el cual se desarrollan para entenderla propiamente. No la podemos decir de manera aislada porque desde el propio mundo no lo podemos estudiar de manera aislada, sino que como conforma parte de una sociedad, ahora bien, eso determina que actúe de cierta manera, o bien que no lo determine, pero por ende en este caso influye a que tenga cierto tipo de comportamiento. Es por eso que la historia, como bien dice, su objeto de estudio no lo puede tomar de manera aislada, no lo tiene que alojar de la sociedad, sino al contrario, dentro de la misma sociedad tiene que estudiarlo para entenderlo, y es la manera como se tiene que realizar, y esto hace que se enfoque de una manera objetiva. Y a su vez, cuando contamos algún acontecimiento en la ciudad, sin quererlo o quererlo propiamente, estamos escribiendo cómo son ellos, cómo en este caso ellos actuaban de esa manera, o cómo en este caso ellos eran. Bueno, en este caso también otro de los elementos importantes para comprender, en este caso, una serie de acontecimientos del pasado, también viene siendo la geohistoria o la región, en este caso, regional y nacional. Y bueno, empecemos propiamente por lo que es la geohistoria. Y la geohistoria nos dice que realmente combina la historia y también la geografía, es decir, esta serie de elementos naturales en los cuales una persona está viviendo, o es decir, el lugar acorde a lo que está viviendo en este caso también determina lo que vienen siendo las personas, ¿no? Y comprender en este caso su modificación de espacio, es decir, aquellas personas que tienen cierto tipo de animales, tienen cierto tipo de características en su suelo, lo que hacen es aprovecharlo y lo aprovechan en torno a sus necesidades y eso hace que lo vayan modificando, ¿no? Y es por eso que realmente tanto la geografía, que en este caso viene siendo la descripción de la Tierra, o en este caso una escritura de la Tierra, y nos dice qué elementos hay en un determinado lugar. A su vez, en este caso, el hombre llega ahí o vive ahí y esto los empieza a aprovechar. Y es por eso que realmente nosotros podemos comprender por qué una cultura es mucho más avanzada que otra o por qué cierto tipo de personas tienen cierto tipo de características o cultura. No es como bien te lo venía mencionando antes. Si una persona vive dentro de un lago, pues que va a ser cierto tipo de acciones como la pesca, pero si una persona no vive dentro de un cierto tipo de lago, ¿qué va a pasar? O un cierto tipo de río, pues va a empezar a cultivar o va a empezar en este caso a hacer otra serie de acciones, ¿no? Y es por eso que tanto la historia como la geografía también se pueden combinar, aunque ojo, ahí también la historia se hace uso de las diferentes disciplinas, como puede ser la antropología, la sociología, la economía política, la economía, y me falta una coma, perdón, la política, la ciencia política, la demografía y la derecho, que cada una de ellas se encarga de estudiar al hombre, pero en diferentes
diferentes tipos de aspectos, ¿no? ¿Qué es lo que produce? En este caso, cómo es que se relleva con la sociedad, en este caso, cómo inició en este caso la cultura, cómo realmente se establecen las leyes, en este caso, por qué los hombres deciden cambiarse de lugar, en este caso, qué tipo de, en este caso, instituciones levantan, y cada una estudia en este caso el hombre, pero eso también es determinado, o también es una de las variantes en este caso, por las cuales, en este caso, se puede apoyar la historia. Y a su vez, en este caso, en otras palabras, nos viene diciendo lo siguiente. Dice, los conocimientos geográficos contribuyen a conocer los modos de vida de los diferentes grupos humanos, comprender sobre las bases objetivas los acontecimientos mundiales, así como conocer, perdón, la geografía del territorio mexicano para apreciar nuestro patrimonio natural y cultural, afirmando el sentido de pertenencia y el orgullo de ser mexicanos. ¿Qué quiere decir? Como bien te lo decía, dentro de nuestra propia zona mexicana podemos ver que hay diferentes tipos de elementos, es decir, cada estado, si has tenido la oportunidad de viajar, tiene diferentes tipos de elementos que lo hacen característicos, ¿no? Por ejemplo, en ciertos estados se da cierto tipo de fruta, a lo mejor en cierto tipo de lugares se dan cierto tipo eh, mm, de aguas, en ese caso que sean muy calientes o muy frías, es decir, cada uno tiene sus peculiaridades y esto hace que también determine la manera en cómo fue llevando a cabo la modificación de cierta estructura. Por ejemplo, si en este caso las personas eran agricultoras, pues bueno, van a hacer en este caso edificaciones en las cuales ellos en este caso les ayude a producir un cierto tipo de semilla. Ahora bien, en este caso, si las personas propiamente eran enfocadas al agua, o en este caso era donde más se daba aguas, pues no sé, establecía cierto tipo de edificaciones para aprovechar las características del agua caliente, ¿no? Que en este caso viene siendo de aguas calientes, por eso que recibe el nombre así. Y como te le decía, ¿no? Que cada en este caso espacio donde habita el hombre tiene diferentes tipos de características que las puede aprovechar y es por eso que podemos entender, ya sea que una cultura sea más avanzada que otra o porque en este caso se dan cierto tipo de edificaciones o cierto tipo de elementos en un determinado lugar. Y para entender un poco más de esto, bueno, ¿cómo es que se divide México? Bueno, empezando en este caso, México tenemos desde Baja California en este caso y se extiende hasta Yucatán, ¿no? Y nos dice que realmente por su evolución está conformada por cierto tipo de territorios o de diferentes, tanto cordilleras naturales, en este caso cadenas de origen volcánico y plataformas de calzarias recientes anclando grandes vertientes como penínsulas, es decir, que tenemos una serie de diferentes tipos de suelos que pueden ser muy provechosos, en los cuales también se extiende por grandes partes del territorio mexicano, como bien decía, empezando desde Baja California y terminando en este caso desde la zona de Yucatán, que viene siendo pues una extensión bastante grande. Ahora bien, en cada una de esas, pues tenemos diferentes tipos de elementos, como vienen siendo el Cerro de la Encantada, que tiene un cierto tipo de metros, también cascadas, como las Sierras Nevadas. También podemos tener como diferentes tipos de cordilleras, también tienen diferentes tipos de sierras, en este caso que están ubicadas en diferentes tipos de lugar, de, ah, de orientaciones, como es el norte o noreste, en este caso que se extiende también un cinturón volcánico, es decir, durante todo este territorio, como bien te lo decía, tenemos diferentes tipos de suelos, en los cuales diferentes tipos de suelos se dan diferentes tipos de elementos que pueden ser aprovechados, ¿no? Y quiere decir que cada una de las regiones en las cuales se involucran tanto la sierra, tanto las cordilleras, tanto como en este caso las series volcánicas, se puede aprovechar para tener diferentes tipos de características. Y ahora bien, ¿qué trae consigo esta división en México y sobre todo en este sentido? Las diferentes características, como bien dice ahí, deja una organización del espacio centralizado en la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir? Que hay diferentes tipos de, en este caso, personas, como bien te le decía, que aprovechan esos tipos de recursos, ¿no? Por ejemplo, Zacatecas, que tiene en este caso minas en las cuales se producen diferentes tipos de metales, propiamente la plata, en la cual aprovecha y sobre todo crea edificaciones, o en este caso crea herramientas para, en este caso, venderla, modificarla y crear cierto tipo de productos, ¿no? O a su vez también se aproveche este tipo de metal para, en este caso, venderlo y obtener ganancias, que quiere decir con base a este tipo de recursos que tiene un cierto tipo de región, la aprovecha, construye en este caso edificaciones por las cuales las puede explotar más y sobre todo aprovecharse económicamente para seguir produciendo. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias en este caso de estudiar tanto la geografía con la historia y en este caso cómo esas características que tiene un determinado suelo ayudan a entender en este caso
el proceso por el cual una sociedad avanzó. Bueno, las consecuencias de esto es, como bien dice, entender que cada región o cada parte, en este caso que viene siendo lo que estamos estudiando México, tiene una cierta historia, un cierto acontecimiento por el cual contar y sobre todo en ese sentido particularidades. Quiere decir particularidades que tengan en este caso características, que realmente un estado es en este caso es ese estado por algún acontecimiento, en este caso, que lo hace característico, ¿no? Por ejemplo, que decía que tenga minas, que tenga cierto tipo de fauna, que tenga cierto tipo de actividad volcánica, que tenga en este caso algo que contar en ese sentido y por los cuales cada quien se apropie o se haga una historia. Y eso viene siendo en este caso en Aguascalientes, ¿no? Que tiene un escudo, que tiene cierto tipo de características por las cuales, no sé, se produce en este caso cierto tipo de miel, por los cuales en este caso tiene una abeja. A su vez, en este caso tiene uvas, por las cuales es uno de los productores de uvas. A su vez también de aguas, que en este caso viene siendo, por eso le da el nombre de Aguascalientes. Y a su vez también se cuenta que Aguascalientes, en este caso más allá como un mito que una realidad, se hizo al cabo porque en este caso bueno, una joven le pidió en este caso a Santa Ana que se dividiera en este caso y ya no formara parte de otro territorio, en este caso Aguascalientes. Y él en este caso aceptó y es como realmente se conoce como el inicio de Aguascalientes. ¿Qué quiere decir? Realmente ese es un mito a voces que realmente se dice que no sucedió, pero realmente se cuenta así. Pero este tipo de serie de acontecimientos quiere decir que cada uno de los pueblos tiene una cierta historia que contar por las cuales en este caso surgió y a su vez en ese caso también nos determina que aquellos elementos que se dan dentro de un territorio cuentan en ese sentido la historia de un determinado lugar para conocerlo y sobre todo que se apropie de esto, que tenga una identidad, ¿no? Y esto podemos decir en este caso viene determinando a esta historia regional. Y esta historia regional quiere decir que cada territorio tiene algo que contarnos, tiene que algo que decirnos en torno a cómo surgió, ¿no? Y propiamente pueden ser desde lo económico, desde aquello que maneja, o desde este punto situado en un cierto territorio. Eso viene diciendo, o como bien dice ahí, que cada entidad tiene la necesidad, en este caso, de escribir su propia visión histórica. ¿Qué quiere decir? Que si bien en este caso podemos decir que la República Mexicana nació en este momento cuando los españoles llegaron, que esto sucedió así, que sucedió así, pero realmente podemos decir que cada pueblo, que cada en este caso pedazo de suelo que hay dentro de nuestro territorio mexicano, tiene diferentes tipos de características, por ende, si tiene diferentes tipos de características, tiene diferentes tipos de personas, y eso hace que cada uno comparta una historia distinta dentro de un mismo territorio. Y por lo tanto podemos decir en este caso que las regiones no están encerradas a una sola historia, sino que cada quien puede contar su historia. Y a su vez podemos decir una historia para qué. Bueno, en este caso para enlazar las diferentes colectividades, es decir, dentro de la historia tomamos los diferentes testimonios de las diferentes personas que la han vivido. A su vez también les damos esta voz que realmente no se les suele dar. Y realmente la historia no es solo en este caso, es contar aquella de los vencidos o aquella que puede ser la más relevante, sino la historia viene siendo en este caso contar todo aquello que haya sucedido en un territorio, darle en este caso también importancia a aquellas pequeñas, digámoslo así, microhistorias que suceden en un cierto territorio por sus diferentes tipos de características y también en este caso tomarla como verdadera. Entonces, en ese sentido, la historia viene dándonos, en este caso, esta pregunta, ¿quién soy? Eso nos viene explicando la historia, quién, quién soy y quién pretendo ser, ¿no? Porque en este caso nos determinan cosas del pasado, pero también nos ayudan a explicar el presente. Y una de esas condiciones, como ya te lo había en este caso dicho, es estudiar al hombre. Y estudiar al hombre significa es darle una identidad. ¿A través de qué? De los acontecimientos del pasado. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero que realmente te haya gustado esta clase y sobre todo haya quedado cumplido lo que es historia, cuáles son sus elementos y la importancia y la relevancia de lo que pretende hacer la historia en torno a este tipo de problemáticas que te voy a contar. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. ¿Sale? Recuerda que si tienes alguna duda la dejes en comentarios. Y bueno, yo me despido. Hasta luego.